Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, estamos en Familia Misión Grande y hoy queremos hablar un poquitico sobre familia. ¿Por qué en familia tratamos temas de familia? Porque Dios ama a la familia. Y el título es ¿cómo? Fe y fuego en familia. Y fuego sobre todo con estos días tan fríos que han hecho en Bogotá. Entonces necesitamos fuego. Muchos están comprando chimeneas para colocar ahí en todas partes, que haya fuego. ¿No? Buenos días. Para nosotros es un gozo y un privilegio predicar acerca de familias, ya que ha sido la visión que Dios ha puesto dentro de nosotros. Amamos las familias y creemos que el diablo ha atacado a las familias. Y necesitamos mucha enseñanza para aprender a vivir como Dios quiere. Porque uno puede vivir juntos, pero mal. Pero esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos vivir juntos y disfrutar lo que Dios nos ha dado, que es ese grande tesoro que es la familia. Bien, entonces tenemos aquí el capítulo 128 de Salmos. Nosotros aquí en la pantalla lo tenemos en la versión Reina Valera, pero si usted lo tiene en la nueva traducción viviente, ahí va a ver que es más fácil de entender y más diciente que en esta versión. ¿Listo? Entonces la familia está en el corazón de Dios. La voluntad de Dios es que formemos familias. Cuando usted ve el inicio de la creación del mundo, Dios hace un hombre, una mujer y forma una familia. Cuando usted observa, la nación de Israel fue formada a través de una familia. Cuando usted ve el final del Antiguo Testamento, Dios le habla a la familia y hay problemas en la familia por cuanto ha sido desleal con la mujer de tu juventud y entonces se ha perdido esa descendencia que van a levantar para Dios. Cuando Jesucristo viene a través de una pareja y forma una familia, es el hijo de José y María y ahí se forma una familia. Pero también cuando nos unamos al Señor será en una boda. Entonces absolutamente todo nos habla de familia, ¿listo? Si entendemos el contexto general de las escrituras. Así que, entonces, sin más preámbulo, vamos a leer. Salmo 128 del 1 al 6, dice la palabra de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Otras traducciones dicen en el verso 6, y puedas disfrutar de tus nietos. ¿Sí? Que vean los hijos de tus hijos, que puedas disfrutar de tus nietos. ¿Cuántos son abuelos? ¿Tienen nietos? Eso debe ser chévere, ¿no? Tener unos nietos porque uno ve los abuelos que son más felices con los nietos que con los hijos. Usted ve a un abuelito y el abuelito eso se emboba con los nietos. Eso, hace 8 días estuvimos visitando, saludamos a los hermanos allá en Suachoque y usted veía a una parejita ya con su nieta y eso era con su nieta y para arriba y para abajo y hablaban como le hablaría una bebé y eso era con los nietos. Que puedan disfrutar de tus nietos. Pero también para disfrutar de los nietos hay que aprender a disfrutar de los hijos. ¿Sí? ¿Sí o no? Los abuelos saben más eso que nosotros. Que para disfrutar de nietos hay que disfrutar primero de los hijos. ¿Listo? Entonces, ¿quién lo tiene en la nueva traducción viviente? ¿Quién lo tiene? ¿Ninguno? ¿Cuántos estaban corriendo ahí en la nueva traducción viviente? Todo, pastor, léalo todo con voz de trompeta. ¿Le puedes alcanzar el micrófono más? Que aquí no lo van a leer, si puedes girar la cámara, ahí no lo van a leer con voz de trompeta, que dice así, Dice, Salmo 128, cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera,
floreciente en el hogar. Para un momentico, hay una esposa como que florece, no es fea. Tiene flores y da fruto. No es vaga. Produce fruto. Florece. Florece y da fruto. Siga. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Sanos, hijos sanos. Pero dice que el que teme al Señor, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que se deleita en la palabra del Señor, que se acerca al Señor. Otra traducción cuando habla de temer dice que respeta al Señor, que honra al Señor, que ama al Señor. Siga leyendo, pastor. 4. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga, continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos. Que Israel tenga paz. Amén. Gracias. Entonces, mire ahí la palabra que dice que veas la prosperidad de Jerusalén. Nosotros no vivimos en Jerusalén. Entonces, la ciudad donde vives. Porque por causa de los justos, la ciudad es bendecida. ¿Sabías eso? Entonces, cuando uno respeta al Señor, cuando uno lo honra, cuando el Señor es nuestra prioridad, dice que nos irá bien y que viviremos y disfrutaremos también de nuestros nietos y que habrá paz. En Israel, dice ahí, pero paz también en la nación nuestra. En nuestra nación habrá paz. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la definición de una familia de fe. Dice así la definición de una familia de fe. ¿Qué es una familia de fe? Es un hombre y una mujer creyentes que tienen un proyecto de vida juntos, están unidos en pacto matrimonial, tienen hijos, se aman y apoyan mutuamente. Entonces, hoy, más que animarle a hacer X o Y cosa, queremos es como hablar una palabra profética a su vida, a su familia. Pero de pronto usted está aquí hoy o nos está viendo a través de internet y dice, pero yo soy madre, cabeza de familia, o sea, no tengo, el hombre se fue, soy sola. O de pronto, casos excepcionales también, un hombre que es padre sin la madre abandonó el nido y se fue. Entonces, si ese es su caso, la batalla de la fe estará en que llegues a ese nivel. ¿Listo? Dios siempre es Dios de segundas oportunidades. Pero si eres esposo o esposa y tienes hijos o eres hijo, pues también la palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible. Entonces tenemos que apuntar allá, ¿no? Es una palabra profética diciendo que esa es su familia. Es un hombre y una mujer de fe que están unidos en pacto matrimonial. Si no estás casado, pero vives juntos, entonces también debes apuntar allá, que te unas en pacto matrimonial, que el Señor sea quien bendiga tu hogar y que entres en un pacto delante de Él para bendición de tus hijos. Se aman, se apoyan mutuamente, tienen un proyecto de vida juntos y tienen hijos y esos hijos son para Dios. ¿Listo? Esa es como la definición de una familia cristiana porque estamos hablando de fe y fuego en familia y cuando hablamos de fuego es el fuego del Espíritu Santo de Dios en esa familia. Muy bien. Entonces, en Mateo capítulo número 22, Jesús responde a una pregunta que le hicieron los fariseos. Y la pregunta es, Maestro, en el versículo 36, dinos cuál es el principal mandamiento de la ley. ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Entonces lo hemos titulado ahí el 1, 2 y 3, eso le suena como familiar, para tener una familia de fe y fuego, o sea, como 3 elementos que nos van a llevar a tener una familia de fe, una familia que tenga el fuego, una familia que sea victoriosa, que es su familia, ¿lo cree? Amén. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces le preguntaron a Jesús, dinos cuál es el principal mandamiento de la ley. Jesús lo dio y le dijo que el principal mandamiento de la ley, ¿cuál es? Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma o nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Entonces es amar al Señor con todo. Aquí el énfasis es todo. Entonces cuando uno ama a alguien, pues uno lo ama con todo. Y si no, no lo ama. Y luego Jesús agrega, está dando la respuesta y está haciendo la idea. El segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo. Prójimo es el más cercano. Les presento mi prójima. Ese es su prójimo. Si estás casado, es la que duerme contigo. Espero que duermas con ella, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese es su prójimo, el más cercano. Otro prójimo son sus hijos. Y para los hijos, sus padres. ¿Y cómo debe amar a ese prójimo, a ese cónyuge, a esos hijos? Como a mí mismo. Entonces debo aprender a amarme también a mí mismo. Con el amor del Señor, amarme a mí mismo. De estos dos mandamientos, resume el Señor, depende toda la ley. O sea, si usted tiene que hacer un resumen de la ley, y no solamente la ley, porque estaba la ley, los primeros 5 libros, y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Si usted quiere resumir toda la Biblia, se resume en amor. Por supuesto, no el amor humano natural que es defectuoso. No es el amor de mamá, no, que aunque es lindo, también es defectuoso. Ni el de papá, sino el amor de Dios, que Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo ocurrió eso? El día que naciste de nuevo. El día que nacimos de nuevo, Dios nos dio una provisión sobrenatural que se llama el amor de Dios, que fue derramado en nuestros corazones. Entonces es algo que venía de arriba a nosotros, para que nosotros pudiéramos subir, ascender, avanzar. Pero también de nuestros corazones hacia otros ese amor se puede derramar. Es amar sin esperar nada a cambio. Es amar no por mérito, sino porque esa es mi naturaleza. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esas 3 prioridades. Número 1. Dios. ¿Cuál es la principal prioridad según Jesús? Dios. Para Dios, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, nuestra alma, todas nuestras fuerzas, espíritu, alma y cuerpo, está hablando ahí, todo para Él. Segunda prioridad. El cónyuge. Cónyuge. Esa palabra cónyuge significa conyugo, unidos, con un propósito. Segunda prioridad. Para los que están casados, ¿no? Los que son solteros, la novia no es su segunda prioridad, eso es cuando se casen. ¿Sí? Todavía no. Ya va aprendiendo a pensar así, pero todavía cuando llegue ese día, entonces, ay, sí. Y la tercera prioridad es Los hijos. entonces ese 1, 2 y 3 es el orden de Dios en Dios, los esposos, ¿cierto? Y los hijos. Y luego vendrán otro montón de prioridades que tiene, pero que están más abajo. La gente muchas veces le va mal porque tiene estas prioridades en desorden. Entonces primero el trabajo, primero esto, primero lo otro, pero quitan a Dios del primer lugar y al cónyuge ni se diga, lo tienen por allá en último lugar y entonces por eso la vida es un caos. Entonces vamos a ver un poquitico la prioridad que es Dios, dice la segunda carta a Timoteo capítulo 1, verso 3 al 7. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuánto ven aquí una familia de fe y fuego? Loida tuvo una familia de fe y fuego, ¿no? Porque es la fe no fingida.
Y ese fuego pasó a la familia de su hija, Eunice. Y fue una familia de fe y fuego, la familia de Eunice. Y entonces luego viene Timoteo, una familia de fe y fuego. Pero ¿cuántos pueden ver que él ahorita pudo disfrutar, como dice el Salmo 128, de sus nietos? Su nieto Timoteo, también un hombre de fe y fuego. Mire cómo pudieron disfrutar. La única forma de disfrutar realmente la vida es sin Cristo. Esta mañana me estaba haciendo algo por afuera y le digo a alguien, y encontré la evidencia, estaba la botella vacía ahí de alcohol con que se habían intoxicado anoche. Entonces la gente, para poder disfrutar y poderse abrazar y decir te amo, tiene que intoxicarse primero. Eso no es disfrutar. ¿O sí? Según el mundo, sí. ¿Cuántos vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué disfrute puede ser eso? Una vergüenza. Entonces, sin Cristo no hay disfrute. Puede que haya show. El diablo es especialista en hacer show. Pero no hay disfrute. Aquí vemos una familia de fe y fuego que heredaba eso a la siguiente generación. Y en la gracia de Jesucristo, incluso si tenemos fe, lo podemos llevar hacia atrás, a la anterior generación. Somos testimonio de eso. Tuvimos el privilegio de llevar a nuestros padres el Evangelio de Jesucristo y ellos nacieron de nuevo. Entonces somos familias de fe y fuego. ¿Lo creen? No griten tanto. Cuando uno está en fe y fuego, uno grita y eso es una cosa impresionante, así, pentecostales, así. Todos felices, que saben disfrutar. Porque al fin y al cabo la Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que si algo debemos aprender es a disfrutar. Que cuando llegue ese abuelo no diga, ay, ya soy abuelo, no, ahora voy a disfrutar de mis nietos. Si se desblanquea el cabello, dice, ahora voy a disfrutar de mis canas. Si no le gustan, se colorea del color que quiera para que no le vean, y ahora voy a disfrutar de esta tintura mientras me crece la raíz. Pero de todas maneras, disfrute. Disfrute de todas las etapas de la vida. La vida es para disfrutarla. Hay gente que va para el cielo y parece que fuera para el infierno, amargada. Imagínese usted a un reino de gozo con la cara más triste y amargada del mundo. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces mire aquí esta familia de fe y fuego. Y sigue diciendo, entonces el consejo que da para que siga heredando a la otra generación. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según la Escritura, ¿qué debemos hacer para ser familias de fe y fuego? Y poder disfrutar, avivar el fuego. La pregunta entonces que surgiría aquí es, ¿cómo avivamos el fuego? Ya sabemos qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? La pregunta entonces es, ¿cómo? El cómo del asunto también es importante. Aquí, en Isaías, en el libro del profeta Isaías, Dios le está llamando la atención al pueblo de Israel porque se alejaron de él, o sea, dejaron su primera prioridad. El pueblo de Israel deja su primera prioridad, y tengo aquí la Biblia porque no tengo todos los textos ahí en la pantalla, y vamos a abrirla para leer unos versos y luego solamente tengo el 14 ahí. Está aquí todo fríamente calculado, mi amor. Entonces voy a leer el 1, el 12 y el 13 y luego el 14 lo pasamos en la pantalla. Entonces miren la llamada atención que Dios le hace al pueblo de Israel. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Entonces, la exclamación que está ahí entre signos de admiración, si usted tiene su Biblia abierta, que dice ay, lo que está diciendo es, ¿cómo les va a ir de mal? Pero dice ay de los hijos. ¿Está hablando de familia? Mire que Dios es el Padre de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Nosotros somos la familia más bendecida de la creación. Así que debemos ser una familia de fe y fuego.
Y entonces él hace aquí un llamado de atención a la familia que se aleja del Señor para tomar consejo, dice, y no de mí. Porque el consejo sabio viene de Dios. Y sigue diciendo el verso 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: ¿por qué desechasteis esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado? Entonces le dice, porque desechaste la palabra del Señor y confiaste en el mundo, violencia, iniquidad, entonces ¿qué va a venir? Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Entonces le pone un primer ejemplo. ¿Cuántos son aquí? ¿Alguien aquí es maestro de construcción, ingeniero, arquitecto y sabe que cuando una pared se agrieta, ¿qué viene? Se va a caer. Entonces dice que este pecado le será como grieta en una pared, ¿cierto? Que se extiende y que amenaza ruina. ¿Cuál es la ruina de una casa? Que se caiga. Jesús lo dijo de esta manera: la casa que se edifica sobre la roca es el que confía en el Señor, y la que se edifica sobre la arena es el que no confía en el Señor. La que se va a caer cuando venga la tormenta, entonces amenaza ruina. Entonces la casa también tiene que ver con familia, porque ¿de qué serviría una casa sin una familia? El propósito de una casa es que haya un abrigo para una familia. Entonces, cuando está hablando aquí de una casa, obviamente está hablando de la casa de Israel, está hablando de la familia de Israel, y nosotros somos la familia de Dios aquí en la tierra. Somos hijos e hijas de Él. Y el verso 14 ya coloca otro ejemplo, no el de la casa, sino que dice el 14. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Entonces, mire lo que el segundo ejemplo. El primer ejemplo es una casa o sea, que el ser humano al apartarse de Dios es como una casa que comienza a agrietarse y se va a caer y le viene ruina. ¿Peligroso apartarse de Dios? Pero también dice que es como una vasija que sin misericordia la hicieron pedazos. ¿Qué cree usted que si uno se aparta del Señor, el diablo tendrá misericordia? ¿O lo hará pedazos? Y dice que tanto que de los tiestos que quedaron, ahí está hablando de las vasijas de barro. ¿Alguien cocinó con ollas de barro? ¿Alguien cocinó con olla de barro? Eso es antiguo. Sí. Entonces que yo soy antiguo, porque en mi tierra todo es gloria cuando se canta el joropo. En mi tierra, en el Huila, ya saben de dónde soy, nací, no soy de allá, nací allá. Pero allá se cocinaba el dulce de Navidad en olla de barro. Se cocinaba 3 días. Saludamos a la comunidad de Garzón, que nos sigue aquí por el canal de YouTube. Y esas ollas no se pueden dejar caer porque se rompen. Entonces lo que está diciendo es que uno sin el Señor se cae y se rompe. El diablo no tendrá misericordia, lo hará pedazos. ¿Y qué quedará de uno? Pequeños pedazos de tiesto. Entonces hay vidas y hay familias que son como tiestos despedazados. Que no sirve el pedacito tiesto. Entonces también recuerdo cuando los levantaban uno a prender candela y uno prendía la candela con leña. Ustedes los citadinos, perdone, no entienden eso. Perdone, con todo respeto, no lo entiende, porque usted se levanta y prende su estufa a gas. Entonces, usted no sabe qué está diciendo. Ya ni siquiera tiene que prender el fósforo, porque usted hacía un botoncito así y bota chispa y prendió. Pero a nosotros nos tocaba levantarnos en el campo con la cajita de fósforos a recoger leña y a tratar de hacer algo para poder prender la candela. Llorábamos, a veces durábamos 1 hora tratando de prender candela. Pero entonces, para que eso no nos pasara, dejábamos del día anterior un tronco grande metido en la estufa y de ahí podía uno sacar una brasa. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, en ese era tan pequeño el pedazo de tiesto que ni siquiera servía para sacar una brasita y llevarla para prender candela, que hubiera fuego en el hogar. Tampoco podía
servir para llevar un poquitico de agua. O sea, el mundo ha destruido tanto a la familia que los integrantes de la familia piensan que no sirven para nada. Piensan que ya no son útiles para nada. Están tan rotos que no sirven para nada y muestran la maravilla haciendo un show ridículo en la presentación de los Juegos Olímpicos. Pero son un poco estos rotos, destruidos, sin identidad. Por eso tenemos que orar por ellos. Porque los criticamos porque nos duele la ridiculez que están haciendo. Pero ellos son tiestos rotos. Lo grave no es que el mundo sea integrado por solo tiestos rotos. Lo grave es que la familia cristiana sean un montón de tiestos rotos. Eso es lo grave. Lo grave no es el pecado del mundo. Lo grave es que la sal pierda su sabor. Lo grave es que el cristiano ya sea igual al mundo. ¿Sí es claro eso? Entonces, mirando un poco aquí del fuego, del hogar, hay unas definiciones que tenemos aquí de esas palabras. La palabra hogar viene del vocablo latino focaris, derivado de focus, en español, fuego. Entonces, ¿qué significa hogar? Mucha gente tiene familia, pero no tiene hogar. De hecho, hoy existen las familias diversas. ¿Sí? Poliamorosas, pero no hay hogar. Porque hogar es un lugar donde uno quiere ir. Nosotros hemos acuñado la frase hogar, dulce hogar. Un hogar donde es un lugar donde todos quieren llegar. Es una bendición un hogar. Hay hogar cuando uno ya se casa, se va, se está volviendo viejo y uno quiere volver a la casa de sus padres. Ahí hay hogar. Están junticos y hacen el sancocho y se sientan. Ahí hay hogar. Pero no todos tienen hogar, aunque todos tienen familia. Y son familias rotas. Otra definición está aquí. Hogar también significa hoguera o fogón, lugar donde se enciende fuego. Significa cocina o comedor. Y con estos fríos que han hecho aquí en Bogotá y creo que en otras partes, uno se imagina una imagen así. Que la familia pueda reunirse, puedan alabar al Señor, puedan cenar, puedan charlar. Existe mundo, jóvenes y amigos que nos ven a través de este video, aparte del celular y aparte de las redes sociales. Existe un mundo real que es de carne y hueso, que es integrado por seres humanos con defectos como nosotros, pero con un fuego de Dios en el corazón que hace toda la diferencia. Y donde nos podemos reunir y apoyarnos, escucharnos, animarnos los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, no teman, manada pequeña, porque al Señor le ha agradado darles el reino. Esa es esa manada pequeña que el Señor ama. Es un hombre y una mujer unidos en pacto matrimonial que se aman, se apoyan, aman a sus hijos y están reunidos. Y hay un fuego, que es el fuego de Dios, representado la presencia del Espíritu Santo como el fuego. Tan chévere que es uno reunirse alrededor de ese calor del hogar. Y entonces vemos ahí que empezamos con la primera prioridad, que es Dios. Cuando nosotros hacemos de Dios nuestra prioridad, nosotros podemos estar seguros de que nosotros vamos a tener hogares hermosos y bendecidos como Dios desea. Porque cuando nosotros dejamos el consejo de Dios, que es cuando el Señor empieza en Isaías a recriminarle al pueblo, ustedes tomaron consejo, pero no de mí. Entonces, ¿a uno qué le pasa? Uno se enamora, consigue un chico, una chica, se va a vivir con él, se casan, bueno, empiezan a formar un hogar, pero la gente empieza a tomar consejo de cualquier otra fuente, menos de la fuente de Dios. Entonces, tienen la primera pelea a la pareja. Y entonces ella se va a buscar consejo en sus amigas solteronas. ¿Sí? Y entonces las amigas solteronas le van a decir, eso no se aboga, no se la deje montar, eso vive a ver usted qué hace. Y empieza a tomar consejo de sus amigas solteronas, que por eso están solteronas, porque no divorciadas, que no han podido sostener un hogar. El hombre también va y busca consejo donde sus amigotes le dicen, no, eso muéstrele quién es el que manda, eso usted no se deja. Y empiezan a recibir consejo que no es de Dios y empieza a haber una lucha entre ellos dos que va a dañar y va a destruir el hogar y que por eso se vuelve, como dice la palabra de Dios, como un tiesto que ha sido roto.
porque eso es lo que el diablo busca. La familia fue el propósito y el plan de Dios. El único que sabe cómo funciona una familia es Dios, porque fue su diseño. Y solamente sabemos cómo funciona un hombre y una mujer en la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios nosotros no podemos encontrar ningún consejo que edifique nuestros hogares. Por eso Dios dice, ustedes dejaron mi consejo, que se apartaron de mí. Entonces, para que nosotros podamos tener un hogar victorioso, un hogar, una familia donde haya fuego, donde haya verdaderamente un lugar de amor, de armonía, necesitamos estar conectados, número uno, con Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy conectada con Él, Él me va a hablar, Él me va a enseñar, Él me va a decir como esposa, eso no está bien, corrige esto, haz aquello. Y Dios va a mostrar cuál es el propósito de Dios dentro de la familia. Pero si nosotros nos apartamos de Él, vamos a terminar, como dice la palabra de Dios, rotos. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien está roto? ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy en día en nuestra sociedad? Lastimosamente, hombres y mujeres no hemos aprendido a vivir juntos, entonces la mujer creció odiando al marido, el marido creció odiando a la mujer y los hijos quedan en la mitad mirando al papá, a la mamá, no saben con quién irse, no saben a quién hacerle caso, no saben si la mamá tiene la razón, si el papá tiene la razón y son hijos que van creciendo con un hogar roto y cuando ellos quieran formar un hogar no lo van a poder hacer porque ellos ya tienen esa división dentro de ellos. Y lo que ellos van a llevar a su hogar es lo mismo, destrucción. La palabra dice que ellos son como un tiesto que ni siquiera el fuego puede estar dentro de ellos, porque ellos ya van a pensar mal del matrimonio, la niña o el niño ya va a pensar mal de las mujeres, va a pensar mal de los hombres, y como hoy en día hay tantos dichos que se acuñan, como todos los hombres son cortados por la misma tijera. Entonces la niña crece diciendo que los hombres son malos, que todos son iguales. Y los hombres también hablan mal acerca de las mujeres. Entonces, los hombres crecen pensando, no, las mujeres son fáciles, las mujeres son sinvergüenza, las mujeres son... Y empiezan a dañar su identidad. No empieza a haber una identidad de familia, sino que están rotos. Por eso ellos no pueden tener hogares bendecidos y victoriosos. Entonces, nosotros necesitamos saber que nosotros, número uno, debemos estar conectados a Dios. Y si estamos conectados a Dios, nuestro hogar va a poder ser un hogar donde hay fuego. Pero también nuestros hijos, que fue lo primero que nosotros vimos, que vimos que había una mujer, Loida, que llamó a Dios con todo su corazón. Y eso se lo transmitió a su hija, Eunice. Eunice amó a Dios con todo su corazón. Y Eunice se lo transmitió a Timoteo. Timoteo amó y sirvió a Dios con todo su corazón. Entonces uno debe entender que cuando uno escoge amar y obedecer a Dios, no solamente nosotros como familia o como personas o como pareja somos los beneficiados, sino que también nuestra descendencia, nuestros hijos, porque hay una protección en amar y hacer de Dios nuestra prioridad. Pero fíjense que la gente siempre necesita consejo. Y entonces ellos fueron a buscar consejo, pero no a Dios. Hermanos, ese es un lugar de consejo. El mejor consejo lo recibimos cuando hacemos la reunión de la palabra de Dios. Pero si necesita un consejo sabio adicional, busque una persona de fe. Si está casado, preferiblemente una pareja de fe. Alguien que tenga un buen consejo. Pero como el ser humano necesita consejo, entonces los bares son lugares de consejería. Las discotecas son lugares de consejería. Las cantinas son lugares de consejería. Y entonces allí van aprovechando ese hogar roto, aprovechando que la gente está herida, como ese tiesto que quedó despedazado, como esa casa que se cayó, y entonces aprovechan para decirle, mire, una familia heterosexual es mala, porque mire cómo trata a los hijos. Y va yendo en contra del diseño divino. Le dice, pero si somos Adán y Esteban, y nos unimos, vamos a amarte, te vamos a sacar adelante bien, y serás una familia diversa. Y en la diversidad sí hay felicidad. Entonces, fíjese, o viene por otro lado el feminismo, a decirle, no, es que los hombres son malos y nosotras podemos vivir sin hombres, no lo necesitamos para nada. Entonces yo le digo, amada feminista radical, ¿cómo fue el mundo con solo mujeres? ¿Quién haría los trabajos duros que solamente los hombres hacemos? Póngase a mirar profesiones y hablan de igualdad, resulta que hay un diseño diferente. O va al machismo y le dice, no, con solo los hombres, mujeres no necesitamos. Usted imagínese un mundo con solo hombres. Entonces el diseño de Dios es perfecto, pero necesitamos el consejo de Dios.
Porque la sabiduría de Dios no es como la terrenal, que es animal y diabólica. Terrenal, separada de Dios; animal, es irracional; y diabólica, es influenciada por el diablo. Cualquier ideología que va en contra de la palabra de Dios tiene esas tres características. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Y habría mucho más que decir, pero tenemos un bosquejo aquí que queremos poder concluirlo. Entonces, vamos a seguir hablando entonces de cómo, contestando la pregunta que formulamos, entonces, cómo avivar ese fuego en la familia. En Efesios 5 nos dice la palabra: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Miren, ven dos lugares de consejería ahí. La cantina, ¿dónde se embriaga la gente con vino? Bueno, se embriaga hasta en la esquina, en la gallera, en diferentes lugares, pero son lugares de consejería. En esos lugares donde la gente se está embriagando, comienza a preguntarle: oiga, ¿cómo le ha ido con fulana? Y con la sucursal, ¿cómo le ha ido? No, yo le tengo el consejo. Mire, haga esto, no sea bobo. Y a la mujer entonces le dicen esto, y ahora como las mujeres se van al mismo nivel, entonces si él se embriaga, yo también. Si él tiene sucursal, yo también. Y entonces eso se dan parejo. He visto parejas en las cuales la mujer le pega al hombre. Y eso uno ve a ese man que llegó todo arrullado. Le dice: ¿de dónde vienes? No, es que mi hogar es un tiesto roto, entonces esas heridas de mi mujer hacen que me arañe. Pero también vemos lugares donde el hombre es una bestia y maltrata a la mujer, y así mismo los hijos, y una desgracia en la familia. Son lugares de consejería. No se embriaguen con vino, en lo cual hay destrucción. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Cuando hablan de embriagarse con vino, es darle lugar a la carne. Hay cristianos que también se emborrachan, ¿sabía eso? Y son cristianos. Son cristianos carnales, se mueven por sus deseos. Pero dice que el Espíritu también nos podemos embriagar. Y esa embriaguez del Espíritu no produce guayabo de la Y, ni tampoco que se gaste el presupuesto de la casa, sino que produce gozo. Y hay bendición. Y siguen siendo. Hablando entre vosotros. Ahí está el cómo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Cómo se embriaga la gente? Abriendo la boca. Y bebe. Levanta el codo y bebe. ¿Toca pagar para eso? Sí. Pero nos critican si recaudamos una ofrenda en la iglesia. ¿No? En este lugar de consejería, de la sabiduría, de la palabra de Dios, que es el que nos aconseja, nos critican si recaudamos una ofrenda. Pero ya le sacan más del 10, le cuento. Le sacan más. Le sacan más. ¿Y cómo se embriagan? Abriendo la boca. Y también el bolsillo. ¿Cierto? Y aquí, ¿cómo nos embriagamos del Espíritu Santo? Abriendo la boca, hablando la palabra. ¿Quieres una familia de fe en fuego? Habla la palabra de la familia. Hablan salmos, la palabra de Dios. Pero también dice que la cante. Hay gente que dice: ay, es que es pecado esa música mundana. No, no es que sea pecado, es que es estúpida. Porque la mentalidad del mundo es estúpida. Lo que hicieron en la inauguración de los Juegos Olímpicos fue la estupidez mostrada en pantallas. Eso es lo que tienen en la mente, porque como piensa el hombre, así es él. Entonces aquí, de esa forma, es hablando y cantando. Entonces dice que nosotros debemos cantar con sabiduría. Y siguen siendo como nos embriagamos del Espíritu Santo, o nos llenamos. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí habla del Padre y del Hijo. ¿Está hablando de familia? Sí, Dios es nuestro Padre, Jesús es su Hijo, su unigénito, el primogénito, y nosotros somos, Él dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, somos los demás hermanos, que Él adoptó por amor. Entonces es siendo agradecidos. ¿Quiere usted tener una familia de fe y fuego? Sea agradecido. Agradézcale a su esposa cuando le sirve el almuerzo, no es obligación, ella lo hace con amor, agradézcale. Pero también esposa, cuando el esposo llega ya con el mercado, agradézcale. Pero también hijos, cuando su papá, su mamá se esfuerzan en hacer
mucho por ustedes, dentro de lo que ellos pueden hacer, también agradézcale. Una familia agradecida es una familia avivada. Una iglesia agradecida es una iglesia avivada. ¿Por qué el mundo no se puede llenar del Espíritu Santo? Porque no le ven ni le conocen, porque son desagradecidos. Porque critican todo lo de Dios y aman lo del diablo. Claro, están engañados y piensan que lo están haciendo bien. Necesitamos ir y decirles, están engañados. Queremos mostrarles la verdad, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es así entonces como nos llenamos del Espíritu de Dios. O como avivamos ese fuego. El cónyuge, mire lo que dice el capítulo 128, pero en el versículo 3, la parte A. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Entonces, ¿cómo será esa esposa suya? ¿Cómo será? Profetice, ¿cómo es? Fructífera. No diga que es patico. Pantera, tigre y cocodrilo. No diga, ella es como una vid, es una planta de uvas que produce mucho fruto, que florece, es hermosa, es amable, es una mujer de fe. Ay, hermano, pero ya contestar algo. ¿Cuántos hombres hay aquí? No, pues no se quede callado. Conteste y diga, así es. Una mujer sabia, una mujer inteligente, una buena administradora, una mujer bella. Aunque se vaya envejeciendo, uno puede ser bello. ¿Usted sabía que la belleza tiene diferentes presentaciones? Un bebé es bello y un viejito. También. Pero en Cristo, porque si el viejito no está en Cristo es feito. El padre de la fealdad se llama Satanás. Espanto será, le dijo el Señor. Pero la palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso y en su tiempo. ¿Sabía eso? La hermosura del Señor. Sí que la hermosura, su esposa es hermosa. Pero ¿sabe de qué depende también esa hermosura? De usted, no sea tacaño. A veces uno tiene que resaltar un poquito esa hermosura, ¿no? ¿No? Somos generosos y dadivosos. Y las mujeres, ellas tienen una imagen de la belleza diferente a la nuestra. Hay cosas que para nosotros no son belleza, pero para ellas sí. Apóyele. Anímela. Dele, pero no problemas. Dele para que se arregle las uñas. Hay gente que es tan tacaña que ni siquiera quiere que arregle las uñas. Que esté como el águila sin renovarse. Con unos garfios así largos y horribles, que no les sirven para nada. No, ayúdela. Todo eso hace parte de la vida. ¿Sabían? La vida es un proceso. Y de lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Tenemos una época de ser proveedores por la gracia de Dios, pero hay otra época donde necesitamos aprender a recibir. Es por lo general la primera y la última etapa de la vida. ¿Sí? Y entonces acá dice que la mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de su casa. Entonces lo que hablaba mi esposo decía, cuando una mujer está gozosa, la palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces uno a veces piensa que la hermosura está afuera, ¿sí? Y eso es lo que el mundo le ha hecho creer a la mujer, que la hermosura está afuera. Por eso se ponen labios y senos y de todo, porque piensa que la hermosura está afuera, pero realmente la hermosura está dentro. ¿Sí? La palabra dice que la mujer de un corazón alegre es hermosa. Y uno puede ver, porque pues el físico, mi esposo decía, uno no tiene la culpa de la cara con la que nació, pero de sí, cómo la administra, ¿sí? Entonces uno, su cara ya es su físico, eso es lo que a usted le tocó, ese es su estuche, ¿sí? Pero nosotros debemos aprender a ser felices. Algunos llegaron tarde a la repartición de caras. Y cuando uno está alegre, cuando uno tiene paz con Dios, cuando uno es agradecido, uno aprende a disfrutar las cosas y aprende a ser feliz y alegre. Porque hay mujeres o hay hombres donde usted les puede ver en su rostro o en su cara un dolor y una amargura y una tristeza porque no han aprendido a disfrutar todo lo que Dios le ha dado. Ven su familia y su hogar como un problema, no entendiendo que su hogar es una bendición. Uno, por eso decía, dar gracias al Padre. Nosotros debemos aprender a dar gracias por nuestro esposo. Siempre. Sí, siempre, por nuestra esposa. Imagínese que usted un día amaneciera y no estuviera su esposo.
porque uno a veces nunca se piensa en meditar en esas cosas. Y cuando uno pensara, si no estuviera, es cuando uno aprende a decir, gracias Señor porque está. Gracias Señor porque lo tengo, porque tengo una familia. Gracias porque tengo unos hijos que me acompañan. Gracias porque tengo un motivo para salir a trabajar. Gracias porque tengo un motivo para cocinar, para hacer aseo. Porque tengo a alguien que ensucie la casa. Porque tengo a alguien con quien compartir la vida. Entonces nosotros debemos aprender a ser alegres y agradecidos. Cuando somos agradecidos con Dios, podemos ser alegres en todas nuestras facetas como esposo, como papás, como todo lo que Dios nos ha dado en nuestra familia. Entonces no lo olviden, sea agradecido. Acuérdense que no tenemos la culpa de la cara que trajimos, pero sí como la administramos. ¿Sí? Y si usted ve a esa esposa, esa fue la que usted escogió. ¿Oyó? Y usted ve a ese esposo, ese fue el que usted escogió. Pero también ahí hay que administrar. ¿Sí? Somos administradores. Entonces, la palabra de Dios habla en el Colosenses 3, 18, 19 al esposo y a la esposa. No lo vamos a hacer como algo que tiene que hacer, sino como algo profético. Entonces, su esposa se somete, una mujer con fuego, ella se somete voluntariamente como conviene en el Señor. Y un esposo con fuego ama a su esposa y no es ordinario con ella. Esos son ustedes, mujeres que se someten porque los hombres las aman y lo hacen con amor porque el fuego de Dios está en ustedes. ¿Lo creen? Esos son ustedes. Porque a veces uno ve la palabra desde un punto impositivo. Yo tengo que someterme el uno, yo tengo que amar el otro, yo tengo. Y entonces cuando todo se vuelve una obligación, dejamos de disfrutar la vida. Pero cuando usted empiece a ver y la mujer empieza a decir, yo soy una mujer sumisa, una mujer suave, una mujer apacible, una mujer alegre, una mujer feliz, llena del fuego de Dios, va a ser diferente. Y cuando el hombre dice, yo soy un dador, yo soy uno que ama, porque mi padre es el dador alegre por excelencia, y él dio a su hijo, y su hijo dio su sangre por mí, y me rescató, y me perdonó, y me ha dado una esposa, ¿cómo no voy a amarla? Y entonces empezamos a verla desde el punto de vista que debe ser, es mi naturaleza, lo puedo hacer, porque todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor, tengo la victoria. ¿Sí es claro? Entonces, como declarar la palabra de esa forma. Y eso solamente se puede lograr cuando Dios es nuestra prioridad. Porque una mujer que Dios no es su prioridad, nunca se va a someter a un hombre. Solamente Dios lo puede hacer en nosotros. Y un hombre que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, nunca va a suceder en un hombre que no tenga o no esté sometido a Cristo. Porque un hombre sin Cristo no sabe amar a una mujer. ¿Sí? Entonces solamente se va a lograr conseguir estas dos funciones de cada uno de nosotros cuando estamos conectados a Dios. Dios nos enseña y nos da la capacidad para poder tener un hogar bendecido. Yo quedo todo desde acá, Dios mío. Hay gente que no le gusta congregarse, pero hasta los perros quieren venir a congregarse aquí y subir para que les invocamos las manos. Entonces tenemos que estar pilas en la puerta, porque eventualmente los domingos pasa eso. Entonces aquí lo que está diciendo mi esposa es, realmente Dios pone el querer como el hacer. Cuando uno está lleno de Dios, pues uno puede dar lo mejor. Pero cuando uno se llena del mundo y va a esos otros lugares de consejería y da más que el diezmo y más que la ofrenda que trae aquí y la da con alegría y invita a otros y dice, sí, es que tengo plata y da. Entonces por allá vienen cosas que no convienen. Por allá vienen cosas que no convienen. ¿Sabe por qué? Porque le están diezmando al diablo y entonces el diablo es el ladrón y entonces eso tiene unas connotaciones tremendas. Entonces, más bien, si no sabes esas cosas, si no sabes, no pides. Es mejor aprender y hacerlo desde la sabiduría de Dios. Y si habláramos un poquito de los hijos, en el capítulo 128 de Salmos, que es nuestra escritura base, el versículo 3b dice que tus hijos, como plantas de olivo, alrededor de tu mesa, y veas a los hijos de tus hijos. Entonces le está hablando ahí de esos hijos como plantas de olivo, o sea, están creciendo sanos, son fuertes, son vigorosos, tanto que van a tener hijos, no perros. Y usted va a poder disfrutar de nietos, no de perros. ¡Ay, mi nietecito, el perrito, la más! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo uno nieto! ¡Tonto! Esa es su mascota, no es su hijo. Porque entonces usted tiene que descender a la categoría de perro. Y su hija, imagínese. Terrible.
Entonces, tendrás nietos, no perros. Serán tan sanos sus hijos que creerán que tener hijos es la voluntad de Dios. Cuando se unan el matrimonio, se unirá el matrimonio para tener hijos. Porque la voluntad de Dios es levantar una descendencia para Dios. Y yo creo que los perros no van al cielo. Y ahí dice que nuestros hijos serán como plantas de olivo. Cuando la palabra de Dios habla de olivo, Habla se de está aceite. refiriendo al aceite. Eso quiere decir que nosotros tendremos hijos con unción. Ungidos. Tenemos hijos con la presencia de Dios en ellos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Tus hijos tendrán unción, pero lo más lindo es que dice que estarán alrededor de tu mesa. ¿Sí? Lo más lindo es que nuestros hijos siempre estarán con nosotros. Y si se casan y se van, querrán volver a visitar sus viejos. Están alrededor. No es un hijo ingrato, porque tristemente cuando hay hogares destruidos, los hijos salen y salen rápido, porque no quieren estar en la casa. Ni quieren No regresar los ahí. soportan. Y se casan, no tienen sus hogares y nunca quieren Nunca volver. quieren Al volver contrario, ahí. es como una obligación volver a la casa de sus padres. Pero cuando uno es un padre que ama a Dios con todo su corazón, cuando uno es un padre que entiende que la prioridad es su pareja y trabaja para que su hogar sea un hogar hermoso, nuestros hijos van a ser hijos que aman a Dios con todo su corazón, que tienen unción, pero que siempre van a amar regresar a la casa de papá. Y además serán hijos que le enseñarán a sus hijos a amar a sus abuelos. Es también una responsabilidad de nosotros como padres enseñar a nuestros hijos a amar a sus abuelitos. Enseñarles que sin los abuelitos pues no estaríamos nosotros, por lo tanto tampoco estarían ellos. Eso hace parte también de la gratitud y uno tiene que enseñarle a los hijos de sus abuelos. Si ya sus abuelos no viven, contarle cómo fueron sus abuelos. Pero la Biblia dice que conocerás y disfrutarás de tus nietos. Así que la palabra de Dios le dice al creyente que tendrá largura de días y de años en la tierra y tendrá una salud inquebrantable y podrá disfrutar de una familia grande y bendecida, viendo las otras generaciones crecer, como decía mi esposa, bajo esa unción, ese aceite como el olivo, en la presencia del Espíritu Santo de Dios en ellos. Y cuando vemos aquí en Efesios capítulo 6, también verlo como profético, no como impositivo. ¿Listo? Estamos en esa actitud de esta mañana, de verlo como profético. Entonces, hijos, esos hijos que son como plantas de olivo, obedecen a los padres del Señor cuando están en la casa, ¿cierto? Porque eso es justo. Entonces ellos hacen lo que es justo, porque ellos son justos. Además, honran a los padres después que se van de la casa, honran al padre y a la madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Entonces esos hijos les irá bien, serán como Loida, Eunice y Timoteo, les irá bien siempre. Esos hijos entonces serán de larga vida sobre la tierra. Y lo que nosotros podemos ver ahí es que esos hijos son hijos bendecidos. Y dice también esos padres, esos hijos que serán padres, no de perros, sino de hijos. Entonces dice que esos hijos no provocarán a ira a los hijos. Claro, un padre lleno de la presencia de Dios no es un padre fastidioso. Un padre lleno de la presencia de Dios no provocará ira a sus hijos para que no se desalienten, no se desanimen, sino que los va a criar en la disciplina y en el amor del Señor. Y entonces, como ellos ven a sus padres yendo al Señor y viviendo y disfrutando la vida, ellos también van a querer. ¿Es claro? Eso tiene que ver con la vida práctica del cristiano. No solamente la liturgia del domingo en la mañana o el culto de mitad de semana o la reunión de jóvenes o la de damas o la que sea, sino con la vida práctica, que ese consejo que recibimos es efectivo cuando lo ponemos por obra. La casa que se edificó sobre la roca fue el que oyó e hizo lo que el Señor dijo. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento está hablando precisamente de lo que acabamos de leer en Mateo 22. ¿Sí recuerdas? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, esposa e hijos como a ti mismo. Entonces dice así en la Nueva Traducción Viviente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es una familia de fe y fuego. Eso es una familia que tiene descendencia para bendición.
Eso es una familia que puede disfrutar porque no se apartaron del consejo de Dios, permanecieron en el consejo de Dios. Esa familia llorará el día del velorio de sus familiares, pero como dijo mi pastor John, recordando el pasado que tuvieron, pero también llorarán de gozo, recordando que sus familiares ya no están en su pasado, sino en un futuro glorioso y eterno para disfrutar todos juntos de la gloriosa presencia de Dios. Eso hace toda la diferencia. Eso es una familia de fe y de fuego. Entonces, finalmente, la Escritura nos deja ver que entre más nos acercamos a Dios, más nos acercamos el uno al otro. ¿Lo ves? Entonces, esa familia de fe y fuego son familias conectadas. Entre más nos acercamos a Dios, más nos acercamos el uno al otro, porque el Señor es el motivo de la reunión hoy. ¿Sí? Pero cuando venimos a la reunión nos encontramos con el hermano, con el otro hermano, nos saludamos. Mire, cuando la pareja se acerca al Señor, entre más se acercan al Señor, más se acercan juntos. Pero cuando se alejan, se distancian del Señor, más se distanciarán también ellos, el uno del otro. Y por eso es que en Hebreos, el capítulo 10 nos dice: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y el versículo 25 dice cómo se hace. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. El que ha de venir vendrá. Entonces estamos preparados para que no nos coja como ladrones en la noche, porque como ladrones al que no lo conoce, pero nosotros debemos saber que Él viene pronto y estar preparados y estar listos. Por eso la Escritura muestra también que finalmente dice que en Hebreos 1:7, ciertamente los ángeles dice que los ángeles son espíritus, ¿cierto? Él hace de sus ángeles espíritus, pero de sus ministros, y finalmente nosotros somos ministros del Señor. Somos ministros del Señor, somos ministros competentes del nuevo pacto, y debemos ser como llama de fuego. Eso es entonces, en síntesis, una familia de fe y fuego. Eso es una familia de fe y fuego. Despide tú que tiene mejor voz y más linda. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.